Hola, bienvenidos a Filosofans, un canal para aprender filosofía en serio. Mi nombre es Leandro y hoy vamos a ver estoicismo. Vamos. Bueno, vamos a ver estoicismo en general. Bueno, como este video va a ser un video en general sobre estoicismo, no va a ser sobre ningún autor particular, pero les voy a dar ahí una introducción ahora más general sobre la vida o cómo se genera esta corriente de pensamiento, y después vamos al contenido en sí, ¿sí? Una breve introducción. Digamos, el estoicismo lo funda Zenón de Sitio en Atenas en los años más o menos 300 antes de Cristo. ¿Sí? Zenón de Sitio llega a Atenas, supuestamente un mercader que incluso su barco naufraga, se supone que queda casi sin dinero. Todo esto es medio leyenda también, ¿no? Hay que elegir confiar. Y empieza a estudiar con los cínicos, que son, bueno, otra corriente de pensamiento que hay ahí en Atenas en ese momento. En algún momento podríamos ver algo de ellos. Pero empieza a desarrollar un pensamiento propio, ¿no? Con algunos elementos de los cínicos, algún elemento de Platón, algo de Aristóteles. Empieza a generar algo interesante y empieza a dar ciertas charlas en un lugar que se llamaba ahí en Atenas la Stoia. ¿Sí? Y empieza a ganar ciertos adeptos, ciertos discípulos, y empieza a tener esta corriente de pensamiento con estos preceptos que vamos a ver a continuación, que querían llamarle xenonismo, y él no quería ponerle su nombre, así que decidió que le digan estoicismo, ¿sí? En honor a la Stoia, que era en donde ellos se juntaban a filosofar. Ahí nace esta escuela estoica, ¿sí? Que después ya empieza a tener una cierta regularidad, tiene sus discípulos, una vez que Zenón muere, toman el mando. Por ejemplo, Crisipo es de los más conocidos, que escribió supuestamente un montón. Y el problema que tenemos nosotros hoy en día, con este estoicismo antiguo de Grecia, es que todo lo que escribieron ellos se perdió. Se sabe que escribieron, se sabe incluso los títulos de sus libros, pero no tenemos los libros, ¿no? Aún así, tenemos un acceso a esas fuentes a través de, fundamentalmente, Diógenes Laercio, que fue un historiador muy famoso, ya en el siglo III después de Cristo, que en ese momento tenía alguno de esos libros, que después esos libros se perdieron, ¿no? Pero él hace un raconto de un montón de filósofos griegos, de sus vidas, de sus ideas, y a través de él tenemos un montón de las ideas estoicas, que son las que desarrollamos ahora, ¿no? Eso hablando del estoicismo más antiguo. Después, cuando hablamos de estoicismo, también llegamos, por ejemplo, hasta Marco Aurelio, ¿no? Que ya estamos en años 150 o 180 después de Cristo. Y en el medio tenemos, por ejemplo, Séneca, Epícteto, que esos tres, Séneca, Epícteto y Marco Aurelio, esos tres sí tenemos escritos, ¿no? Entonces ahí tenemos de dónde agarrarnos para ir a la fuente directa, decir esto es lo que dicen ciertos estoicos. Después está la discusión de, por ejemplo, si Marco Aurelio era estoico puramente o tenía ciertos elementos más aristotélicos o platónicos, pero bueno, eso es otra discusión. Pero sí que se los toma como grandes exponentes del estoicismo a los tres, en donde también recuperan ideas que encontramos después en Diógenes Laercio y del estoicismo antiguo, citan algunos estoicos antiguos, y así vamos reconstruyendo un poco todo el pensamiento estoico en general, que es la idea de hoy, ver un poco todo eso. Vamos a dividir este video en, primero, toda una exposición de las ideas, y después como unos ciertos consejos, digámosle, o unos ciertos tips para intentar poner en práctica, para quizás estar mejor en el día a día, ¿no? Para poder vivir un poco mejor. Y eso, bueno, vamos a verlo después, pero esa sería la idea, ¿no? Lo que primero vamos a ver es tres grandes elementos de la filosofía estoica, que son la física o la naturaleza, la lógica y la ética. ¿Sí? ¿Por qué estos tres? Bueno, estos tres son el conjunto de la filosofía estoica. En general se suele ver, quizás se suele hacer mucho más hincapié en la ética, no se suele ver tanto la otra parte, pero mi idea acá era traerles también esta otra parte porque es lo que fundamenta la ética después. ¿Sí? La ética no sale de la nada. Si bien la filosofía estoica es una filosofía práctica, es una filosofía para intentar poner práctica, para poder tener una repercusión casi inmediata en la vida de uno mismo,
también esos fundamentos están en su visión de la naturaleza, por ejemplo, y en lo que, bueno, llamamos lógica, también podríamos llamarle lenguaje, porque la palabra ahí es logos, que, bueno, significa muchas cosas en griego, no vamos a entrar en eso ahora, pero está todo muy relacionado, ¿no? Entonces me parecía interesante traerles también esta otra parte. Vamos a enfocarnos igual, obviamente, mucho más en la ética, no solo por un capricho, sino porque esto que les comentaba, quienes escribieron después de los antiguos se enfocaron mucho más en esa parte ética que en la parte de la naturaleza, por ejemplo. Pero arranquemos con la física. ¿Sí? Física o naturaleza, la palabra griega es physis, que significa naturaleza, pero bueno, se traduce también como física. Los estoicos decían, lo único que existen son los cuerpos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? No están diciendo que son totalmente materialistas, en el sentido de que lo único que existe es la materia, porque ellos dicen también hay cuerpos inmateriales. ¿Sí? ¿A qué llaman cuerpo? A todo lo que produce un efecto sobre las cosas. ¿Sí? Y ellos ponen como cuerpo, por ejemplo, la voz. ¿Sí? Como yo estoy hablando, mi voz produce en vos que estás escuchando algo en tu cuerpo, alguna reacción, ¿no? Entonces eso para los estoicos también es un cuerpo. En ese mismo sentido, ellos que hablaban del alma, dicen nuestra alma de alguna manera también es un cuerpo porque nos mueve, porque mueve nuestra materialidad, nuestra corporalidad. Entonces esta noción de cuerpo, si bien ellos dicen lo único que existen son los cuerpos, también tiene una visión de cuerpo bastante amplia. ¿Sí? Ahora bien, una cosa muy interesante y muy importante para los estoicos que nos va a venir bien para la parte ética después, es entender que su visión de la naturaleza en su conjunto era la visión de una naturaleza totalmente ordenada. ¿Cómo se ordenaba? A través de la razón. Estaba racionalmente ordenada. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros prestamos la mayor atención y pudiésemos tener un intelecto infinito, podríamos entender ahora qué pasaría hasta la eternidad. Por lo menos desde la parte de la naturaleza. ¿Sí? Porque ya sabríamos qué efectos van a suceder. Porque todo se desencadena racionalmente. Y así también podemos entender nuestro pasado, ¿no? Podemos entender a través de los efectos las causas, porque racionalmente todo sucede. Esto es una teoría, bueno, ahí lo pongo en mayúsculas, de una causalidad absoluta. El problema obviamente es que como seres humanos no tenemos ese intelecto infinito para poder entender y predecir absolutamente todo lo que va a pasar. Pero ahí está la gracia de vivir también, ¿no? El no saber, pero tener que suponer ciertas cosas y tener que vivir a través con esas indeterminaciones y con esas indecisiones. Em, pero esta idea de la naturaleza ordenada, bueno, que ahí pongo también que viene de Heráclito, ¿sí? Que no lo vimos, pero si lo quieren googlear aparece, y si no haré un video luego. Que esta idea de que hay un logos que ordena, ¿no? Hay algo, la naturaleza parece bastante caótica realmente, porque todo cambia, no sabemos qué es lo que se mantiene igual, lo que es en un lugar de una manera es de otro, de otra manera en otro lugar. Es todo medio caótico, pero en el fondo hay una racionalidad que explica todo. ¿Sí? Todo se puede explicar racionalmente. Y esto se sustenta, se podría sustentar por lo menos, de esta visión que sigue hoy en día, ¿no? De que podemos explicar matemáticamente el mundo. ¿No? Si uno sostiene eso, está sosteniendo un poco lo mismo que sostenían, en este caso, los estoicos. ¿Sí? Quizás también Heráclito y quizás también Pitágoras, si nos queremos seguir hablando de los antiguos. Entonces no parece tan loco, ¿sí? O tan metafísico, al contrario, parece más racional pensar que esta idea de los estoicos tiene un fundamento, ¿no? Es decir, todo se ordena, lo queramos o no, todo está ordenado. Después queda en nosotros poder acceder o no a ese orden. Mientras más entendamos la naturaleza, van a decir los estoicos, más preparados vamos a estar para entendernos a nosotros mismos. Ya vamos a llegar a eso, pero esto va a ser un poco la idea de por qué está todo conectado, ¿no? Por qué la física se conecta a la ética también. Y esa conexión
tiene que ver con esta idea del ser humano como un microcosmos. ¿Qué significa microcosmos? Que nosotros, como humanos, estamos ordenados de la misma forma que la naturaleza. ¿Y esto qué quiere decir? Ya hacemos directamente la transición, ¿no? El silogismo, diríamos, en términos lógicos. Hacemos ese silogismo, si nos ordenamos igual que la naturaleza, y la naturaleza está ordenada racionalmente, entonces nosotros también estamos ordenados racionalmente. Si tenemos un orden interno, nuestro cuerpo funciona de una cierta manera que, como es parte de la naturaleza, funciona igual a ella, de forma racional. No somos seres inconsistentes, no somos seres contradictorios. O sea, podemos serlo en términos éticos, pero la idea justamente va a ser intentar evitar ser contradictorios. Esa va a ser toda la búsqueda de los estoicos en cuanto a su ética. ¿Sí? Poder evitar ser seres contradictorios con nosotros mismos. En realidad, ¿eso qué significa? Contradictorios con nuestra propia naturaleza. Al contrario, lo que vamos a buscar es ser acordes a nuestra naturaleza. De nuevo, me estoy adelantando a la ética, pero esto es para mostrar cómo está conectada esta visión del universo, del cosmos, de la naturaleza, con esa visión del ser humano, ¿no? Porque todos somos parte de lo mismo, todos funcionamos de la misma manera. Entonces, para ser felices, van a decir, vamos a tener que intentar seguir nuestra racionalidad. ¿Sí? Ahora bien, tenemos esta naturaleza que se ordena racionalmente. El tema es cómo nosotros podemos captarla, ¿no? Porque es exterior a nosotros esa naturaleza, más allá de que nosotros somos parte, ¿no? Ahora estamos hablando del mundo en general, del mundo exterior. La pregunta del estoicismo en este sentido es cómo podemos conocer las cosas. El estoicismo se basa en que nosotros nacemos como la famosa tabula rasa. ¿Qué significa tabula rasa? Es una hoja en blanco. Nacemos con nuestra mente en blanco, totalmente ignorantes. Esto, dicho sea de paso, va totalmente en contra de la visión platónica y socrática del conocimiento, que les dejo acá una etiqueta para ver un video sobre Sócrates, que habla un poco de esto. Esto es totalmente lo contrario, ¿no? Nacemos en blanco, no sabemos absolutamente nada. Entonces, a través de nuestras percepciones, a través de nuestra relación con las cosas en el mundo, vamos aprendiendo. Y aprendiendo con eso también a razonar, a utilizar nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra lógica. ¿Sí? Entonces, percepciones como lo primero, el primer acceso al mundo, pero hay que ordenar esas percepciones. ¿Sí? Los estoicos usarían la palabra representación o impresión. Hay que ordenar esas impresiones o esas representaciones, y ese orden se hace a través de nuestra mente. ¿Y cómo se hace? Bueno, a través de palabras también, ¿no? Que es lo que vamos a ver. Pues las palabras son lo que nos ordenan conceptualmente el mundo, y esas palabras se empiezan a ordenar también para generar ciertos órdenes de razón, de razonamientos, de argumentación, y de llegar a ciertas verdades que van un poco más allá de esas representaciones que nos dan nuestros sentidos. ¿Sí? Y acá viene la figura del sabio, que el sabio obviamente, bueno, va a ser para los estoicos, como pongo ahí, el que razona bien. Pero también vamos a ver que el sabio estoico es una utopía. ¿Sí? El sabio estoico es alguien al que apuntamos ser. Probablemente nunca lleguemos a ser el sabio que nunca se equivoca, o el sabio que diríamos en Argentina que las tiene todas claras. Pero la idea es intentar acercarse a eso. ¿Sí? Al menos intentarlo. Si uno no lo intenta, va a vivir menos feliz que si uno lo intenta. Esa sería un poco la idea. Y bueno, en relación al conocimiento, el sabio es este que termina de ordenar mejor sus ideas, entiende mejor el mundo y también, vamos a ver en la ética, aplica mejor esos conocimientos para su propia vida. ¿Sí? Bueno, esto les comentaba también, cómo hace esas relaciones el sabio. Bueno, a través de las palabras. Conecta palabras, conecta conceptos, une palabras a percepciones. Bueno, hay todo un desarrollo de la lingüística en el estoicismo que no es tan mencionado. Obviamente, si vemos hoy la lingüística, que queda un poco viejo el análisis estoico, pero es un análisis que creo que debe ser de los primeros análisis tan
tan importantes en términos de cómo usamos la lengua los seres humanos. Pero de nuevo también esto estoy hablando sobre todo de Crisipo, pero de nuevo perdimos mucho de eso, o en realidad perdimos todo de eso, entonces tenemos más relatos de gente hablando de eso que otra cosa, pero hay un análisis muy profundo de esta dialéctica estoica de cómo argumentar bien, cómo utilizar las palabras de una buena manera para llegar a ciertas verdades superiores que la percepción por sí sola quizás no nos termina dando. Em, Todo eso es muy importante también para poder llegar a sustentar un conocimiento sobre la naturaleza que no sea meramente perceptual, ¿no? Que sea un conocimiento más general. Buscarle el orden racional, a veces, ese orden racional a veces no se da tan patentemente al mirar algo, por ejemplo, ¿no? Se da a través de un ejercicio de reflexión. Y eso requiere el uso de palabras y requiere el uso de la lógica, ¿no? Que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Y cómo se realiza todo eso en la corporalidad del ser humano, en nuestra corporalidad? A través de lo que llaman el hegemonicón, ¿sí? Que es como la parte racional que tenemos nosotros los seres humanos. Racional en sentido amplio. Hablando, podríamos decirle hoy bueno, hoy o ciertos adeptos, decirle mente. Ahí también la nombraban como alma, algunos, ¿sí? Em, pero es esta idea de que ese hegemonicón es el que produce impresiones, el que afirma, el que emite juicio, ¿sí? Nosotros usamos esa parte para decir que algo es de una manera o es de otra. El hegemonicón, que es alguna cuestión corporal, ¿sí? Es lo que nos da las sensaciones, los que nos da cierto impulso a hacer alguna cosa u otra, ¿no? Entonces es como lo que termina mandando, pero dentro de nuestro propio cuerpo, ¿sí? Recordemos que no hay nada más que lo corporal. Ese hegemonicón es parte nuestra. Ahora bien, ya mencionamos un poco el lenguaje, porque como les digo está todo muy conectado. Pero dicen también los estoicos, el lenguaje es parte de la naturaleza humana, ¿sí? Esto va en contra de ciertas ideas del lenguaje como una mera convención, como que la invención del lenguaje puede haber nunca sucedido. Lo que dicen los estoicos es, no, tenemos lenguaje porque somos seres humanos. Los seres humanos son seres con lenguaje. No podemos concebirnos sin lenguaje, el lenguaje que sea, ¿sí? No estamos hablando de idioma, ¿sí? Sino de lenguaje. Necesitamos el lenguaje para comunicarnos, sea cual sea. ¿Sí? Bueno, pues para comunicar, ¿qué es? Bueno, esta idea de si tenemos un sabio, por ejemplo, que está ordenando la naturaleza de manera correcta, ese sabio tiene que poder comunicar su saber a otra persona y tiene que también poder escuchar a otros que le digan cosas, ¿no? Porque, de nuevo, el sabio es una utopía también y el sabio se alimenta a través de la palabra de los otros también, ¿sí? Y, y de nuevo, la importancia que le dan los estoicos, sobre todo los estoicos griegos, los más antiguos, al uso de la lógica, ¿sí? Usa mucho los silogismos aristotélicos, que bueno, Aristóteles es el primero en establecer un sistema de lógica muy importante, que se mantuvo muchísimos años, y digo muchísimos, hasta ahora quizás también, pero digo hasta que se generó otro libro muy importante en la lógica, que fue en el año 1800 recién, casi siglo XX, casi 1900. Y la lógica aristotélica fue muy fuerte y obviamente en ese momento eran casi contemporáneos a Aristóteles, o de hecho contemporáneos. Y bueno, usaban mucho eso de la lógica también para desarrollar ese sistema aristotélico y llevarlo a su propia teoría, ¿no? A decir, bueno, el sabio puede utilizar estas cosas para comunicar su saber, para ordenar mejor su saber y para llegar a mejores saberes, ¿no? Entonces, mucho la importancia de la comunicación también. Que quizás mucho no se menciona tampoco cuando se habla de estoicismo. El estoicismo, si bien tiene mucho esta idea de la individualidad en el sentido de conocerse a uno mismo, de introspección, cosas que vamos a ver en la parte de la ética, también el estoicismo tiene mucho esta idea de abrir a la comunidad, ¿sí? De que la comunidad es importante, no solo en el sentido de que hay que vivir con otros casi obligadamente, sino en el sentido de construir un mundo mejor a través de esto, ¿no? A través de la comunicación,
de poder llegar a razonar mejor con otra persona, o demostrar ciertos argumentos, ciertos saberes, y entre todos poder llegar a saber un poco más, ¿no? Como elevarnos unos a otros, sería un poco la idea también. Y esto se da no solo en la parte de la lógica, sino, bueno, algunos estoicos hablaban un poco más de la parte política, ¿no? Se supone que Zenón, que de nuevo lo perdimos, pero tiene un libro que se llamaba La República, al igual que La República de Platón. Había un libro de Zenón que supuestamente era La República. Y para él también decía, el estoico tiene que ser sí o sí un político, ¿no? Tiene que estar ahí para elevar al resto también. Sin creerse totalmente el superado o el más sabio de todos, pero sí para poner en discusión argumentos convincentes que tengan que ver con toda esta idea de la naturaleza que estuvimos viendo, idea de los saberes, vamos a ver las ideas éticas, ¿no? Pero una idea de que la comunidad debería poder sustentarse entre sí. Y diríamos, si queremos citar incluso al Eternauta ahora, la serie nueva, nadie se salva solo, ¿no? Necesitamos al otro. Necesitamos al otro para poder convivir, ¿no? Incluso en esta filosofía estoica que lo que vemos en redes a veces parece muy individualista, también tiene esta parte social, que es muy importante, ¿sí? Em, bueno, y para terminar esta parte de lógica, lenguaje, así ya pasamos a la parte ética, esta idea de que una vez que captamos la verdad, no hay vuelta atrás, ¿sí? Una vez que vos ya sabés qué es verdad en el mundo y qué es mentira, no te podés desentender. Entonces es momento de, si sabes, si encontrás alguna verdad en el mundo, que ya es bastante difícil, es momento de diseminarla, ¿no? De decirle a todo al resto de las personas, bueno, encontré esto que es verdad, compartámoslo con el mundo, y no solo eso, sino que yo no me puedo desentender de esa verdad y tengo que actuar en consecuencia. Si esa verdad de repente va en contra de un montón de cosas que yo creía verdaderas, pero ahora me doy cuenta de que probablemente no lo sean, bueno, voy a tener que cambiar un poco mi actitud, mi forma de pensar, porque si yo ya entendí que la verdad era otra, iba en contra de todos estos pensamientos falsos que tenía, bueno, estos pensamientos los tengo que descartar, ¿no? Quizás es mucho más cómodo no aceptar esa verdad y decir, hacer de cuenta que no la vimos, pero va a ser mucho peor, porque estaríamos viviendo en una mentira, ¿no? Es mejor hacerse cargo de la verdad que dejarse vivir en una mentira cómoda, ¿sí? Bueno, la tercera parte, esta quizás es la más, la que conjuga un poco las partes anteriores también, en el sentido, por lo menos, ordenador del mundo, y también la más fácil para poner en práctica en nuestra vida, ¿sí? Porque la ética, ¿de qué trata la ética? Bueno, la ética en sentido estoico, y muchas éticas, es para que son para ser feliz, ¿sí? La idea simple es el fin del ser humano es la felicidad. ¿Qué es lo que todos buscamos? Tratar de ser felices, porque si somos felices, estamos viviendo bien, básicamente. Obviamente, siempre la cuestión es ¿qué significa ser feliz? Bueno, la felicidad para los estoicos, en concordancia con lo que vimos en la parte de la naturaleza, significa estar en una armonía con uno mismo y en una armonía con la naturaleza. Esto podría decirse es vivir acorde con la naturaleza. ¿Qué significa el vivir acorde con la naturaleza para el ser humano? Los estoicos dicen, bueno, los animales se manejan a través del impulso. Tienen hambre, comen, se sienten amenazados, atacan o corren. Em, Diferentes cosas, estímulo, impulso, tenían esa visión de la animalidad en donde esos seres se manejan de esa cierta manera, pero dicen, bueno, los seres humanos tenemos la razón, podemos pensar, podemos razonar todo lo que estuvimos viendo, ¿no? Podemos ordenar lógicamente ciertas cosas, podemos llegar a alguna verdad más allá de los sentidos, todas esas cosas las podemos hacer. Entonces, ¿qué dicen los estoicos? Bueno, tenemos que vivir de acuerdo a nuestra razón, porque nuestra naturaleza es ser seres racionales. Entonces lo que tenemos que buscar es esa armonía. Así como la naturaleza
tiene su armonía interna, que es la que nosotros podemos captar a través de primero verla, tener ciertas impresiones, representaciones, pensar sobre ellas, encontrar esa razón que la ordena de fondo. También deberíamos poder hacer lo mismo con nosotros y con nuestra vida. Esa es un poco la metodología que quieren los estoicos para pensar sobre uno mismo y para poder alcanzar la felicidad. Vamos a ver que ese alcanzar la felicidad viene aparejado con un sentimiento de, ellos llamaban ataraxia o imperturbabilidad, ¿sí? O le llaman imperturbabilidad del alma, ¿sí? Que nuestra alma no esté perturbada por otras cosas. Eso lo vamos a ver justo un poco al final, pero tener en cuenta esta idea de que siempre el fin último va a ser así la felicidad, pero la felicidad viene con esta idea de que nada te termine molestando. Vamos a ver en qué sentidos, ¿no? Así parece demasiado simplista. Pero por eso está este dicho de que soportar cosas estoicamente es la idea de que te pueden pasar un montón de tragedias y vos estás ahí como si nada estuviese sucediendo, como si estuviese soportando todo y que nada termina de afectarte de una manera negativa sobre todo. Vamos a ver que esa es un poco la idea, medio simplificada obviamente, pero un poco la idea es eso, ¿no? Llegar a una especie de estadio en donde no importa lo que termine sucediendo, en general uno va a mantener la calma porque va a entender que lo que suceda no es tan grave como parece, o si fuese tan grave, en realidad lo que es grave es más nuestro juicio o nuestra percepción sobre el hecho que el hecho mismo. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso, pero esta es la idea, ¿no? Como que vuelvo un poco, voy a ser medio reiterativo y circular en el sentido de que está todo muy conectado y todo retrotrae un poco a este ejercicio que nos va a tratar de llevar a ser más felices, ¿no? Bueno, este tratar de ser uno con la naturaleza y de vivir acorde con nuestra razón implica intentar vivir sin contradicciones. ¿Qué significa sin contradicciones? Bueno, si estamos pensando que lo mejor para nuestra vida es una cosa, no hacer lo contrario, básicamente. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo lo contrario a lo que sé que es lo mejor? Estoy actuando contradictoriamente en ese sentido. Y generalmente eso me va también a afectar emocionalmente, cosa que no es lo que queremos, siendo estoicos, ¿sí? El estoico que quiere tener algo claro, tener por ejemplo una meta, pensar cuáles son los medios para llegar a esa meta, ejercitar esos medios y alcanzar esa meta. En el mundo ideal sería así, ¿no? Que funcione todo racionalmente. Ahora, si yo tengo una meta y estoy haciendo todo lo contrario a lo que sé que tengo que hacer para alcanzar esa meta, estoy viviendo contradictoriamente. Estoy siendo contradictorio conmigo mismo. Y así estoy viviendo mal. No voy a ser nunca feliz de esa manera. O tengo que cambiar mi meta o tengo que cambiar mis acciones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, ¿no? Para llegar a un estadio en donde podamos ser más felices o podamos tener la capacidad de ejercitar nuestra racionalidad, ¿no? De ponerla en práctica, a eso me refiero? Bueno, necesitamos cultivar la razón. Para llegar a la virtud, ¿sí? La virtud estoica, la más importante que es la sabiduría, necesitamos tener la razón constantemente en ejercicio. Porque si no vamos a caer en prácticas que van en contra de lo que nosotros queremos llevar a cabo. Ahora bien, continuando esta idea de la ética, después les recuerdo que vamos a ver como ciertos tips o ciertas cuestiones que podemos hacer o que los estoicos consideran importantes hacer para poder llegar a este estadio, ¿no? A este estadio de ser virtuoso y cómo se utiliza, cómo se pone en práctica esta idea de vivir acorde con la naturaleza, ¿no? Eso lo vamos a ver en 2 minutos. Pero primero entender también esta idea de la emocionalidad. ¿Sí? Para los estoicos, las emociones son errores de juicio. Terminan diciendo, incluso quería ver, ahí sí lo puse, sí, que las emociones, o la pasión, dice, esta es una cita de Zenón de Sitio, es un movimiento irracional del alma. ¿Sí? ¿Cuál es la idea?
Cuando uno entiende cómo la naturaleza y la vida funciona de una forma racional, la idea es que nada debería poder afectarlo de una manera tal que lo convierta en un ser manejado por sus emociones. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver fundamentalmente, desde mi perspectiva, con esta diferenciación que vamos a hacer creo que la próxima diapositiva, entre lo que depende de uno y lo que no depende de uno, ¿no? Entonces, hay cosas que no dependen de lo que nosotros podamos hacer, y esas cosas que no dependen de lo que podamos hacer van por fuera de nuestro campo de acción, y por lo tanto, dirían los estoicos, sería irracional que eso te afecte de una manera emocional. ¿Emocional en qué sentido? Por ejemplo, que te ponga triste algo en lo que vos no pudiste hacer absolutamente nada y que era lógico que pase, porque todo es lógico que pase, porque todo funciona racionalmente. ¿Sí? El ejemplo más extremo es la muerte. Te muere un familiar querido, ¿no? Tiene un accidente. Dirían los estoicos, bueno, sí, probablemente no sean tan insensibles y digan te puedes llegar a sentir mal un ratito, pero en algún momento tenés que darte cuenta de que la vida es así. La vida supone la muerte. Es algo natural que puede pasar. Eh, y bueno, uno tiene que esperar que en cualquier momento alguien se pueda morir y tener que seguir viviendo después de eso, ¿no? Entonces lo que dicen los estoicos es, vos no lo pudiste manejar, pero lo peor sería estar tan emocionado, tan tocado por esas pasiones que terminen manejando tu vida, ¿no? Que una tristeza por algo que vos no tenés ningún tipo de injerencia termine repercutiendo negativamente en tu accionar futuro o en tu propia felicidad. No tiene ningún sentido, no le hace bien a nadie eso. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? Dirían los estoicos. Por eso la emoción es un error de juicio. Hay algo que está contradictorio entre lo que yo sé que tengo que hacer, que es en este caso seguir con mi vida, y lo que me está pasando, y lo que estoy decidiendo de alguna forma hacer, que es ponerme triste y estar tirado en la cama llorando, por ejemplo, ¿no? Porque son decisiones también esas para los estoicos. Porque todo pasa por la racionalidad, por esa decisión voluntaria que hacemos de, de todos nuestros actos. Entonces, por eso, esta idea de aguantar estoicamente implica intentar suprimir las emociones, no por reprimirlas del todo, sino porque tiene que haber un entendimiento de que esa emocionalidad en realidad es un error. No debería ni siquiera estar ahí. Si vivimos de una manera racional, no deberíamos poder sentir tal emoción que termine controlando nuestro accionar. Esa sería un poco la idea. Bueno, acá pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, te enojas con alguien, es porque no estás entendiendo cómo funciona el mundo. ¿Sí? Si alguien, por ejemplo, acá hay una cita de Séneca, igual ahí muy, muy cortita. Lo que dice Séneca es, al sabio no se lo puede ofender. ¿Sí? Obviamente al sabio se lo puede herir, ¿no? Alguien puede venir y pegarle al sabio y obviamente físicamente lo vas a herir. El tema es que la ofensa tiene que ver con una cuestión más mental, ¿no? Sentirse ofendido tiene que ver con una cuestión social y mental y no con una cuestión corporal y natural. Entonces, uno de los ejemplos más, digamos, no sé si más conocidos, pero más fáciles de figurar, es el ejemplo de si alguien viene y me insulta, ¿no? Pongamos que alguien viene, me insulta a mí, y lo que dice Séneca es, bueno, el insulto, si alguien te insulta, probablemente esa persona crea tener razón para insultarte. Pero a vos no debería cambiarte en nada, ¿sí? ¿Por qué? Y primero, porque no depende de vos que te insulte o no, sino y también eso habla más del que está insultando que del insultado. Si uno está seguro de las cosas que está haciendo en la vida, de que está actuando bien, de que está siguiendo la racionalidad, de que está siendo la mejor persona posible, y alguien viene y aún así insulta, yo no tengo nada que reprocharme, ¿sí? Porque estoy haciendo todo bien, diría Séneca. Entonces lo que dice Séneca es, bueno, recibir el insulto y seguir de largo, no tiene por qué enojarte, ¿no? Si vos estás en calma con vos mismo, estás centrado, estás siguiendo tu racionalidad, tu naturaleza, ¿por qué algo exterior
que no depende de vos, va a venir a perturbarte. No tiene sentido y por eso también está esta idea de soportar estoicamente ese tipo de cosas también. Pero no por una cuestión, de nuevo, de no me importa lo que diga el resto, sino por una cuestión de entender que hay ciertas cosas que dice el resto que quizás no tienen sentido para nosotros si es que estamos viviendo bien. Ahora bien, si estamos quizás viviendo de una mala manera y alguien nos lo hace notar, tendríamos que poder recapacitar sobre nuestros pasos y tratar de entender qué es lo que estamos haciendo mal. Que eso también es muy importante para los estoicos. Entonces, ahí también viene un poco el hecho de, primero, de la sociabilidad, ¿no? De estar abierto a escuchar a otras personas, escuchar las críticas, sobre todo si son constructivas, y también escucharnos a nosotros mismos, de poder cambiar ciertas accionares para poder ser mejores personas, ¿no? Em, pero aún así, aunque aceptemos esas críticas, ninguna crítica debería poder ofendernos, ¿sí? A lo sumo, poder hacernos notar que estamos en un error, y eso no tiene que ser una ofensa, tiene que ser una condición o una condición para cambiar, si es que estamos en un error. De nuevo volvemos a esta idea de que una vez que sabes la verdad no podés volver atrás, ¿no? Si alguien te hace notar que estás actuando mal y vos te das cuenta que estás actuando mal, lo peor que podés hacer es ponerte a la defensiva y tratar de defender tu posición. Si vos ya te diste cuenta que estás actuando mal, aceptalo, aceptá tu error, sé una persona humilde y decir, tenés razón, de ahora en más voy a cambiar mi accionar. Y así vamos a ser todos una sociedad mucho más sana. También vamos a ser personas más sanas con nosotros mismos, porque no vamos a tener esas contradicciones en nuestra propia mente. Ahora bien, creo que esto es casi lo último más teórico, aunque después hay muchas otras cosas, ¿no? Estos otros tips que les mencioné, que también son parte de la teoría estoica, pero son más para poner en práctica. Pero acá tenemos una división entre diferentes tipos de bienes o de cosas, ¿no? Elementos de la vida. Entonces dicen los estoicos, podemos dividir las cosas entre bienes, males y entre cosas neutras, ¿sí? O indiferentes. ¿Qué son los bienes? Las virtudes, ¿sí? Las virtudes se llaman virtudes cardinales, las cuatro virtudes griegas en general, no son solo de los estoicos. Esto viene ya de Platón, por ejemplo. Se nombran en general estas cuatro: sabiduría, justicia, coraje y templanza. Ya dije, para los estoicos la más importante es la sabiduría. También puede haber más virtudes. No es que son fundamentalmente cuatro, también hay virtudes que son secundarias a estas. En Diógenes Laercio, que habla de los estoicos, nombra 5 virtudes. Pero en general se toman estas cuatro como más importantes. Y esto es para los estoicos, por lo menos para este video que traje acá, vamos a decir que son los únicos bienes absolutos. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque ellos están diciendo, bueno, estos bienes absolutos, que son las virtudes del alma, son todos bienes que tenemos en una interioridad, tenemos nosotros como seres humanos. No estamos hablando de bienes materiales en sentido de económicos, estamos hablando de que los bienes importantes son otros, sino que estos bienes dependen únicamente de nosotros. Nosotros podemos ser sabios, justos, corajudos y personas templadas, ¿sí? Que no nos enojemos por nada. Y eso no nos lo puede quitar nadie, no importa la posición en la que estemos, ¿no? Y esta idea gana mucha fuerza cuando entendemos que Epicteto, que fue uno de los estoicos que mencioné, de los que tenemos escritos, él fue un esclavo, por ejemplo, y él decía, yo no tengo ningún tipo de... Después en un momento dejó de ser esclavo y pudo escribir, pero él decía, bueno, yo no tengo ningún tipo de propiedad, no tengo ningún tipo de dinero, no tengo nada, pero tengo ciertas virtudes, que eso no me lo puede sacar nadie. A mí me pueden llegar a encadenar y a sacar toda, no sé, la ropa, lo que sea, pero aún así voy a seguir teniendo la virtud del alma, porque eso no me lo puede sacar nadie. Por eso son los únicos bienes absolutos para los estoicos. Esas cosas que dependen más de la interioridad de uno que de la sociabilidad o de las contingencias o de las cosas que pueden llegar a pasar en un mundo. Entendamos también que estamos en el mundo en donde
primero estaba en Atenas, bueno, el estoicismo más clásico, pero después viene Alejandro Magno a tomar toda Atenas y pasa de la época griega a la época greco-romana, ¿no? Hay mucho cambio constante, mucha guerra, el orden que imperaba hasta un momento cambió rotundamente hacia otro. Entonces, ante todos esos cambios que suceden por fuera, es lo que nos puede llegar a quedar, que tenemos que reivindicar para los estoicos, bueno, lo de adentro. ¿Sí? Porque nosotros como seres humanos nadie nos va a poder sacar la templanza. Entonces, esa idea parece bastante sincera en el sentido de buscar un ancla en un mundo en donde todo se parece venirse abajo, ¿no? Ahora bien, esto esconde un poco, o bueno, yo un poco ya lo mencioné, esta idea de que si hay algo que no depende de nosotros, eso no puede ser un bien. ¿Sí? Porque si no depende de nosotros, se nos puede escurrir en cualquier momento. Si nosotros queremos decir, por ejemplo, no es lo que dicen los estoicos, pero no, el mayor bien es tener la casa más grande del país, por ejemplo, bueno, eso no va a depender tanto de nosotros. Porque quizás la casa más grande del país vale una plata que, aunque nosotros trabajemos, no lo podemos llegar a tener, o ya la tiene otra persona y no la quiere vender, o una vez que la tenemos, alguien puede entrar y robarla, o, o algo por el estilo. Entonces, por eso los estoicos no ponen a eso como lo principal. Porque no les importa tanto. Vos podés ser pobre y feliz. Lo que nos importa a nosotros es la felicidad en la parte estoica y en la parte ética. Y la felicidad no va a venir con esas cosas materiales. Esto no quiere decir que sea mejor ser pobre a ser rico, aunque algunos estoicos dicen que es mejor, porque la pobreza te prepara para otras cosas que ser rico, ¿no? Quizás eso lo vemos en un par de diapositivas. Em, pero bueno, está esta idea, esta cita de que esta también es de Séneca, no lo puse, que es: el sabio no puede perder nada porque tiene todo en sí mismo. ¿Sí? Como todas esas virtudes, eso que vimos, los bienes absolutos, son virtudes que tenemos nosotros. No las podemos perder. Nadie nos la puede sacar. Podemos perder a través de una mala práctica que hagamos nosotros de nosotros mismos, ¿no? Pero nadie exterior puede venir y sacarnos eso. Sí nos puede sacar otro tipo de cosas, como la vida, por ejemplo, o, o las cosas que tengamos, las propiedades, el dinero, eh, ese tipo de cosas. Por eso no es lo más importante para ser felices. De nuevo, lo más importante es poder cultivar la razón, poder llegar a ser personas virtuosas. Y eso, una vez que hacemos eso, ya vamos a ser sabios para los estoicos y vamos a poder vivir mejor y ser más felices. Bueno, nombré bienes, males y neutros o indiferentes. Entonces, los bienes ya los nombramos y los males van a ser lo contrario a las virtudes. ¿Sí? ¿Qué es lo peor? Bueno, ser una persona ignorante, ser injusto, ser cobarde y ser, no sé, lo contrario a la templanza, no sé qué sea, ser irascible, dejarse llevar por las emociones. ¿Sí? Templanza es como ser moderado, ¿no? Entonces, eh, lo contrario sería irse a los extremos constantemente. Y nos falta ver algo de los neutros, que esta es la parte quizás interesante, más allá de las virtudes, que es lo más importante. Es interesante lo que los estoicos nos mencionan como neutros o indiferentes. ¿Qué son los neutros? Lo que no beneficia ni daña. ¿Mm? Vamos a ver una lista de cosas neutras. Y esto después ustedes pongan en los comentarios qué les parece. ¿Qué tan neutro es esto o no para ustedes? Tenemos vida, salud, placer, belleza, riqueza, buena fama, nacimiento noble. Y bueno, obviamente más cosas, ¿no? Em, pero fundamentalmente pongo estas primero para mencionar, hacer una mención rápida que ahí aparece placer. Pensemos que los estoicos em, estaban en una época histórica peleando constantemente con la escuela de Epicuro. ¿Sí? Que si puedo también les dejo acá el video de Epicuro. Y Epicuro lo que decía es que la felicidad te la da el placer. ¿Sí? Em, entonces acá lo que están diciendo los estoicos justamente es lo contrario. Es decir, el placer no te garantiza nada. Lo que te da felicidad para los estoicos de nuevo va a ser la virtud. ¿Sí? O en realidad actuar acorde a la virtud
y bueno, va a haber un efecto después que va a ser lo que nos va a llevar a la felicidad, que va a ser ese efecto de imperturbabilidad. ¿No? Entonces ahí cuando aparece placer como algo neutro, bueno, el placer a veces va a venir, a veces no va a venir con las cosas que hagamos, y eso no importa tanto para los estoicos. ¿Sí? Pero incluso veamos que dicen la salud. Y uno podría decir, bueno, pero me parece que la salud, alguien podría decir, es mucho mejor tener salud a no tenerla. Los estoicos van a decir, bueno, sí, obvio, va a ser mejor tener salud, pero es algo neutro y es algo que puede pasar que te enfermes. No depende enteramente de vos que te enfermes. ¿Sí? Vos podés tomar todas las precauciones que quieras y aún así enfermarte. Entonces, ¿por qué vamos a decir que es un bien la salud para los estoicos? No depende enteramente de vos, entonces no podemos considerarlo un bien. Porque si no, cuando es que te enfermas, ¿qué pasa? Te vas a terminar autoflagelando a vos mismo diciendo ¿por qué me enfermé? Soy un nabo. No. Diles en los estoicos, no depende enteramente de vos. Hay cosas que uno podrá hacer para no enfermarse, pero en general la salud es algo natural, y la naturaleza, ya sabemos, tiene su propia lógica, que en realidad es la lógica, y va a suceder, queramos o no, va a suceder. Nos vamos a enfermar. Y de hecho por eso también ponen a la vida como algo neutro. Porque en algún momento nos vamos a morir, y no depende de nosotros. ¿Sí? O sea, nuestro cuerpo tiene una fecha de extinción. En un momento va a dejar de existir, vamos a morir, y no es algo malo. O sea, no está en un mal morir. Y no así como no está en un bien la vida tampoco. ¿No? Estamos acá medio de casualidad, podríamos decir, aunque ellos dicen causalidad, pero digamos, es medio contingente que estemos vivos, no es algo necesario. Y bueno, esa vida está, mientras está hay que aprovecharla, pero la vida en sí no es un bien, porque de nuevo, tampoco depende de nosotros. Si viene una guerra y hoy en día nos cae una bomba en la cabeza, bueno, no dependió de nosotros estar vivos. Entonces no lo podemos considerar un bien tampoco. Y lo mismo, bueno, ese ejercicio podemos hacer lo mismo con la riqueza, la buena fama, la belleza, el nacimiento noble. Ahí uno podría decir en todas estas cosas, uno podría decir, bueno, obviamente está bien la belleza, quizás no hacia la felicidad, pero yo preferiría serlo bello o serlo rico a no serlo. Y los estoicos dirían, bueno, sí, obviamente, estas cosas neutras, algunas son más preferibles que otras. ¿Sí? Puede ser preferible tener más riqueza que menos, pero la riqueza no te va a hacer feliz. Puede ser preferible tener más belleza que menos, pero la belleza no te va a hacer feliz. ¿No? Y así con todo. ¿Sí? Es preferible estar vivo a estar muerto, obviamente, pero solo estar vivo no te va a hacer feliz tampoco. ¿No? Entonces, estas cosas neutras o indiferentes, ¿en qué sentido indiferentes? En el sentido de que no es que tenemos que ir a buscarlas. ¿No? Nuestra ética está destinada a hacernos personas felices, no a hacernos personas más ricas. ¿No? Porque podés ser un rico e infeliz. Y no cambiaste nada. Bueno, podés estar viviendo un poco más cómodo. Pero imagínate poder ser un poco más pobre pero ser feliz. Bueno, eso es lo mejor que podés hacer. Porque lo único que importa a fin de cuentas es intentar ser felices. ¿No? Después, como pongo acá, puede ser preferible alguna cosa que otra, pero son cosas neutras o indiferentes, ¿sí? Que no nos aportan para ser más virtuosos. Ahora bien, hablando de la sabiduría, ¿no? Una vez que tenemos esta virtud, este bien, que es la sabiduría, lo que dicen los estoicos es, el que llega a ser sabio es la única persona libre. ¿No? Porque el sabio es el que, a través de lo que vamos a ver un poco con estos tips ahora al final del video, es que es el que termina determinando su propia vida. ¿No? Esta idea de autodeterminación. ¿Qué significa esto? Ponerse la propia determinación. Decirse a uno mismo, yo voy a hacer de tal manera y hacerlo. ¿No? Es como buscar la propia identidad a través de las decisiones propias. ¿No? Entonces lo que dice, la verdadera esclavitud es no tener esa autodeterminación, es dejar que otros te determinen a vos. Por eso, bueno, hablando de esclavitud, menciono de nuevo a Epícteto, que fue un esclavo, que él decía, a mí no me definía ser un esclavo, tener un amo. Tener un amo no es lo que me definía, lo que me definía es lo que me pasaba en mi interior y cómo yo actuaba. ¿No?
Decía Epicteto, yo como esclavo que era, aún así era una de las personas más libres que conocía. ¿Por qué? Y porque yo estaba decidiendo dentro del marco que uno podía decidir, de nuevo, de lo que depende de uno. Lo importante es poder tomar las decisiones correctas y determinarse a uno mismo en ese marco. Y esa es la verdadera libertad, ¿no? Imponer la voluntad, al menos en los lugares en donde uno puede. Después hay elementos en donde uno no tiene esa repercusión o esa injerencia y tiene que contentarse con no tenerla. Y en cierto punto, quizás esa parte del estoicismo termina siendo un poco defensora del status quo en algún punto. Pero también es un poco para pensar, no es para llevarlo al extremo, de decir, bueno, no puedo hacer absolutamente nada nunca, pero es para pensar un poco de qué límites tenemos y tratar de identificar qué cosas sí podemos hacer, ¿no? Y esas cosas son las que y qué cosas terminan haciéndonos libres a nosotros mismos. Entonces, ¿en qué consiste esta autodeterminación? En pensar qué hacer, cómo hacerlo y ejecutar la acción, ¿no? Básicamente, la idea de, lo vamos a ver de nuevo como uno de los tips también esto, pero esta idea de tener algún tipo de objetivo, pensar cómo hacer ese objetivo y realmente hacerlo, ¿no? Si es el objetivo que racionalmente parece que deberíamos hacer. El objetivo puede ser un desarrollo personal en la vida. Por ejemplo, si mi objetivo era estudiar filosofía y conseguir un título universitario, bueno, lo pensé, dije esto es posible. ¿Cómo hacerlo? Pensé cómo hacerlo. Bueno, es estudiando un montón y después realmente hacerlo, ¿no? Llevarlo a cabo. Estar años estudiando y leyendo para después rendir los exámenes correspondientes y conseguir el título, ¿no? Todas cosas que uno tiene que hacer en cualquier ámbito de la vida. También puede ser en qué hacer si alguien necesita ayuda. No sé, ya pensar en eso para poder pensar en una sociedad donde utilicemos la sabiduría para vivir mejor, ¿sí? Eh, También es muy importante en los estoicos esta idea de ejercitar no solo la mente, sino también el físico, ¿no? Porque hasta ahora hablamos mucho de la parte mental, que es lo fundamental igual en los estoicos, pero también está esa parte del físico. ¿Por qué? Bueno, porque algunos, al menos, dicen que sin un cuerpo que responda, tenemos menos acciones disponibles, ¿no? Y si nosotros estamos pensando en esta autodeterminación, estamos tratando de determinarnos a nosotros mismos a través de lo que podemos hacer, la idea sería, mientras más cosas podamos hacer, más libertad tenemos de decisión, ¿no? De decidir quiénes queremos ser. Y eso nos lo da un poco también el ejercicio físico, ¿no? Y hoy ya podríamos decir, ya con otros estudios científicos, decir que esta parte de físico-mente obviamente está muy conectada, ¿no? Ah, parece que está todo muy ligado, ¿no? En el sentido de que ha demostrado que quienes se ejercitan físicamente responden mejor mentalmente después en la vida y emocionalmente también, ¿no? Por cuestiones químicas que, bueno, van por fuera de esto del estoicismo de este video, pero, pero como que la medicina actual y los estudios neurocientíficos incluso van acorde a esta idea de no solo para que el físico esté mejor y poder, no sé, correr o caminar de una manera diferente, sino también para poder tener una claridad mental superior. Es necesario hacer un ejercicio físico, o es deseable al menos hacer un ejercicio físico, en comparación a no hacerlo, ¿no? Bueno, y entendamos que esta parte de la filosofía estoica es una filosofía práctica, ¿no? Estuvimos hablando un montón de cómo es eh, la parte de la naturaleza, ordenada racionalmente, de la lógica, de cómo ordenamos las palabras, cómo conocemos el mundo, cómo podemos comunicar ese conocimiento, cómo podemos tratar de intentar ser felices, en qué se basa esa idea de felicidad y todas esas cosas. Pero lo que nos falta es un poco la aplicación, ¿no? Algunas cosas ya estuvieron saliendo, pero acá es donde vamos a ver como ciertas estrategias que tienen los estoicos para intentar poner todo esto en práctica. Que bueno, yo las voy a poner acá, ustedes las pueden tomar o no.
Pero la idea es, si nos quedamos solamente teorizando y hablando acá en un video como un ejercicio solo teórico, parece que esto no tiene tanto sentido, ¿no? La idea del estoicismo es llevar a la práctica todas estas cosas que estamos haciendo para poder intentar ser felices, ¿sí? Entonces, bueno, yo puse como 10 estrategias estoicas para una mejor vida. Vamos a ir viendo una por una. A ver qué les parece. Em, Vamos a verlas. A mí me hubiese gustado quizás hacerlo ya incluso con algunas frases de estoicos diferentes. Eso me... Creo que me iba a hacer el video demasiado largo, mucho más largo de lo que ya es. Así que si a ustedes les interesa y les parece, me pueden dejar en los comentarios si les parece que podemos tomar alguna de estas cosas, de estas estrategias, y hacer un video aparte sobre eso, más específico, con algunas frases y más ejemplos. Así que cualquier cosa en los comentarios me lo dejan y armo un próximo video para desarrollar mejor estas cosas. Pero vamos a ver 10 estrategias estoicas, más en general, ¿no? Sin usar mucha cita. Primero, algo que también ya salió en el video, que estuvimos hablando, distinguir entre lo que depende de uno y lo que no, ¿sí? Esto es totalmente fundamental para el estoicismo. Está muy de moda también, ¿no? Tener esta visión de que no te haga mal algo que no tenés ningún tipo de acción posible. Entonces, poder delimitar mentalmente esas cosas, ¿no? Si yo puedo hacer algo al respecto, bueno, pensar si lo quiero hacer, si lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y todas esas cosas. Ahora, si yo no puedo hacer nada al respecto de una situación, bueno, ¿por qué me tendría que sentir mal con eso? No hay ningún motivo, dirían los estoicos. Entonces, bueno, dejar que pase. ¿Qué pasó? Fue algo que pasó. Podríamos decir fue algo neutro. Una de esas partes neutras de la vida, cuando decíamos esa división entre bien, mal y neutro o indiferente. Bueno, las cosas que están por fuera de nuestra injerencia de acción, en general van a ser cosas neutras, ¿no? Porque el bien y el mal son las cosas que están dentro nuestro. Entonces, es neutro, por ejemplo, que alguien muera. Obviamente puede ser menos preferible, como vimos también antes, pero como no depende de nosotros, no debería llevarnos a un estado afectivo negativo. ¿Sí? ¿Negativo en qué sentido? Y en que de repente nuestra vida pase por ese hecho. De repente perdamos nuestra autodeterminación, nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos, porque, por ejemplo, estamos tristes porque se murió un familiar. Eso no debería pasar nunca. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esta división de nuevo entre lo que depende de uno y lo que no. ¿Sí? Y también está esta idea de que no podemos pretender que todo salga de acuerdo a lo que nosotros queremos. ¿Sí? Yo puedo querer que pase tal cosa, no importa qué, y si eso no pasa, ¿por qué? Porque depende de otra persona que eso pase, bueno, no puedo empezar a ponerme mal por eso, porque nuestros deseos no significa que vaya a ser algo que va a suceder. ¿Sí? Cuando nuestro deseo depende de que también otra persona, o quizás no otra persona, quizás el mundo funcione de una cierta manera, bueno, quizás nuestras expectativas deberían bajar mucho, ¿no? Porque si nuestra expectativa implica que todo funcione de acuerdo a lo que nosotros queremos, bueno, nos vamos a terminar frustrando. ¿Sí? Entonces, una vez que distinguimos entre estas dos cosas, lo que depende de uno y lo que no, vamos a estar mucho más cerca de encontrar una paz mental. ¿Sí? Esa paz mental, ¿a qué me refiero? A esta idea de imperturbabilidad del alma, de no estar perturbados, ¿no? Porque esta división ya nos pone como una especie de muro emocional o afectivo en torno a las cosas que nosotros no queremos sentir y esas cosas que no dependen de nosotros, sobre todo. ¿Sí? No deberían por qué afectarnos. Segunda estrategia. Una introspección profunda en cuanto a objetivos. Esto también lo mencioné un poco. La idea esta es, bueno, como dice la palabra introspección, ¿no? Poder pensar en nosotros mismos qué es lo que queremos, cuáles son nuestros objetivos en la vida. No hablo de la vida en general, quizás cosas más cercanas. Nuestro objetivo más cercano también puede ser en la vida en general, pero me refiero a puede ser cualquier cosa y puede ir cambiando también el objetivo.
Pero la idea que vamos a tener en cuenta para poner en práctica también es tratar de tener en claro ciertas cosas que queremos hacer. Por ejemplo, yo quería hacer este video. Entonces, bueno, para hacer este video, ¿qué hice? Bueno, busqué los medios para hacerlo. Estuve leyendo un poco más sobre estoicismo de lo que ella sabía, leí otras cosas, armé ciertas diapositivas de una manera, pensé cómo armarlas, busqué un cierto orden que sea más o menos lógico para que sea seguible para alguien que no sepa nada de estoicismo, también para alguien que sepa de estoicismo y quiera profundizar un poco más. Me di cuenta que era posible hacerlo. Tengo los medios, ya grabé otros videos, tengo esos medios disponibles para hacerlo. Preví ciertos obstáculos que pueden pasar. De hecho, hace poco me quedé sin internet, pero bueno, justo no necesitaba tanto internet para grabar esto. Estoy grabando esto sin internet. Pero tenía todo preparado. Y bueno, sorteé los obstáculos, que no hubo, por suerte no hubo tantos, pero los tuve en cuenta. Ejecuté la acción y acá este video, si todo funciona bien, de acá en a partir a que se suba, va a estar subido y ustedes lo van a estar viendo. Y si no, bueno, es que todo falló. Entonces, ¿a qué va esta idea de hacer una introspección en cuanto a objetivos? A que uno tiene que tener unos ciertos objetivos y entender también que esos objetivos tienen que ser cosas posibles. Nuestro objetivo no puede ser salir volando por la ventana como un pájaro. ¿Por qué? Y porque no nos van a crecer alas, no tenemos los medios para lograr ese objetivo. ¿Sí? Entonces, lo que dirían los estoicos, ¿no? Esta filosofía estoica, lo que dice es, bueno, primero planteate cosas que vos puedas hacer, aunque sean cosas que te demanden un poco más. Quizás podés, si tenés un límite, tratar de estirar un poco el límite, pero saber que es un límite posible, que quizás con un poco más de esfuerzo de lo normal podés llegar, pero que es posible llegar, ¿no? La idea es no buscar hacer algo imposible, ¿sí? Porque si no estás destinado a frustrarte. Y aparte estarías destinado a quizás no intentar más eso, ¿no? O sea, si vos, no sé, si estás en... Vamos a poner un ejemplo muy, muy básico. Si de repente hay un niño en jardín que quiere ser astronauta, quizás no es imposible, pero si no empieza a hacer nada en el camino para desarrollarse como astronauta, bueno, va a ser cada vez más imposible, ¿no? Porque está negando ciertos pasos para llegar a su objetivo. Ahora bien, si yo quiero, por ejemplo, ser millonario haciendo un video de YouTube sobre filosofía, probablemente sea muy imposible. Y por eso no apunto a eso, ¿no? Apunto a algo mucho más humilde, que es decir, ojalá que estos videos les sirvan a alguien, ¿no? Algo más posible, tener algunas que otras vistas, algunos que otros comentarios, y tratar de que esto funcione para ayudar a alguien. Y yo me saco ciertas ganas cierto deseo de hablar de esto y de comunicar. Cuando uno tiene objetivos más mundanos, mundanos no porque sean comunes o porque sean más fáciles, pero más posibles y más fáciles de alcanzar, uno se va a frustrar menos. Y esto no es para no apuntar alto, ¿no? Esto no es para no tener objetivos más grandes. Pero sí, lo que dirían los estoicos es, si vos tenés un objetivo muy alto, trata de ponerte objetivos más intermedios para ir llegando ahí paso a paso. Porque si apuntás a lo alto de una y no estás llegando, quizás te frustras y dejas de hacer todo el paso a paso, ¿no? Y bueno, y obviamente cuando uno piensa en los objetivos, de nuevo en relación con el punto uno, si nuestro objetivo va a depender de que alguien más haga algo, bueno, quizás tenemos que ya pensar que como no depende de nosotros, ese objetivo puede no cumplirse, ¿sí? Ahora bien, tenemos otra introspección profunda, esta vez en cuanto a juicios. Juicios en el sentido de poder establecer nosotros mismos con nuestras palabras cómo es el mundo y nuestras propias acciones, ¿no? Decidir también por nosotros mismos. Lo que dicen los estoicos es que constantemente nosotros tenemos que estar pensando en lo que hacemos. No mientras lo hacemos, ¿no? Pero una de las cosas, por ejemplo, que Marco Aurelio hacía era, cuando terminaba el día, escribía sus memorias, ¿sí? O sus meditaciones.
¿Esto qué implica? Implica pensar en lo que uno hizo en el día, pensar si actuó bien, si hizo las cosas bien o no, si pensó las cosas bien o no. Si en algún momento, por ejemplo, se enojó, trata de pensar por qué se enojó, que eso implica esta idea de juicio también, ¿no? Por eso pongo juicio ahí, porque de nuevo, enojarse es un error de juicio para los estoicos. Entonces, hacernos todo este tipo de preguntas para pensar en nosotros mismos, para pensar cómo podemos cambiar si es que vemos que hicimos algo mal, por ejemplo. Em, y para intentar levantarnos mañana siendo un poco mejores, o con otra predisposición. O decir, si encontré que hoy actué con un cierto error, bueno, mañana voy a intentar remediarlo o voy a intentar actuar de otra manera, ¿no? Entonces, este tercer punto también es muy importante, esta idea de introspección y de pensarnos a nosotros mismos. Antes, por eso puse el 2 como objetivos, como una proyección al futuro y una utilización de la razón para ver qué medios podemos utilizar para llegar a ese objetivo y qué tan probable es. Y esto es un poco más introspectivo, pero en relación a lo que nos sucedió en el día, o bueno, no solo en el día, a lo que queramos recordar, pero siempre haciendo un análisis de nuestra propia mentalidad y de nosotros mismos para poder intentar entender y comprender cómo poder ser mejores personas y cómo poder ser más virtuosos, ¿no? Que siempre es eh, lo más importante. Ahora bien, una cuarta estrategia, un cuarto elemento, es este famoso premeditación de los males, ¿sí? Premeditatio malorum. ¿Qué significa esto? Que antes de que hagamos cualquier cosa, tenemos que poder entender que todo puede fallar, ¿sí? Puede haber ciertos males, males no entendido de la parte virtuosa, porque eso, recordemos, solo es interior, pero males en relación a nuestros objetivos, por ejemplo, ¿no? Todo puede terminar fallando. Entonces, esta idea de premeditar los males significa, bueno, sentarnos antes de hacer algo, pensar qué puede salir mal, ¿sí? ¿Cuál puede ser el obstáculo que esté en mi camino? Y pensar si eso puede pasar, cómo poder evitarlo. ¿Y esto para qué nos sirve? No nos sirve para estar paranoicos sobre el mundo, de que todo va a salir mal, sino que nos sirve para prepararnos y predisponernos a, a no reaccionar de una mala manera cuando uno de esos males suceda, ¿sí? ¿No? Esta idea, si estamos preparados, vamos a poder evitar reaccionar impulsivamente ante ellos. Entonces, cuando aparece algo inesperado, quizás reaccionamos mal. Pero cuando aparece algo que ya estábamos esperando, bueno, ya estamos preparados para eso. Esta idea de premeditar los males implica un poco eso, ¿no? Ya estar preparado psicológicamente para lo que pueda venir. Esto lo que nos da es una especie de entrenamiento para poder soportar y para entender hasta ciertas cosas muy malas que uno puede llegar a imaginar. Esto implica entrenar un poco la templanza, ¿no? Poder estar más centrado. A mí me gusta poner el ejemplo del tráfico, ¿no? Yo uno que vive en una ciudad, yo vivo en Buenos Aires, antes de salir uno tiene que pensar siempre qué tanto tráfico puede haber, qué tanto más puede tardar en llegar a un lugar dependiendo del tráfico. Si uno no piensa eso y dice, bueno, si no hay tráfico, llego a tal lugar en 30 minutos, y sales solamente con 30 minutos, bueno, probablemente te vayas a frustrar, porque no vas a llegar en 30 minutos. Si hay tráfico, vas a tardar quizás el doble, ¿sí? Entonces uno ya tiene que pensar en eso y reaccionar en consecuencia. Entonces, en vez de salir en 30 minutos de anticipación a ese lugar, tenés que salir con una hora de anticipación, ¿no? Con un tráfico más o menos estable. Después siempre puede pasar de que haya muchísimo más tráfico y en realidad no tardaste una hora, sino que tardas una hora y cuarto y llegas más tarde. Bueno, pero hay que estar preparado. Uno no debería enojarse por eso, ¿no? Porque uno hace más o menos lo que puede, razonablemente, que ya fue salir con una hora de anticipación en un viaje de 30 minutos. Bueno, después puede haber muchísimo más tráfico y bueno, de repente tardaste más tiempo. ¿Qué dirían los estoicos? Bueno, por lo menos la premeditación de los males la hiciste. Actuaste en consecuencia, saliste más temprano de lo que uno debería salir. Después puede fallar también, puede fallar, pero uno ya tiene que estar preparado a que incluso con esa premeditación y con ese ejercicio que trata de evitar
por ejemplo, en este caso del tráfico, puede fallar aún más. Y uno tiene que estar preparado para no enojarse. Es decir, esto no dependió de mí, yo hice todo lo que podía y razonablemente, ¿no? Porque uno también puede salir con 8 horas de anticipación, pero sería medio irracional hacer eso, o irrazonable. Y bueno, y uno tiene que seguir viviendo, ¿no? Pero ¿por qué vas a vivir enojado con el tráfico que no depende de vos? ¿No? Volviendo un poco también a ese primer punto, ¿no? La idea esta de permitación de mal es eso, entrenarnos a soportar esas cosas que pueden llegar a pasar, que a veces pasan, y cuando pasan, estar preparado para ello. Como punto 5 tenemos el famoso memento mori, que es el recordar que siempre vamos a morir, o que en cualquier momento vamos a morir, ¿no? Esto, bueno, parece medio trágico, ese medio autoflagelarse de nuevo para pensar que uno se muere todo el tiempo, pero la idea no es que sea algo negativo, sino es entender que nuestro tiempo es totalmente limitado. En algún punto vamos a dejar de existir, ¿no? ¿Y esto qué implica? Es un llamado para dejar de perder el tiempo, ¿sí? Entonces, la idea general es esa. Si vos sabés que tenés un tiempo limitado, ¿por qué estamos perdiendo tanto el tiempo en algunas cosas que sabemos que ni siquiera nos interesan, o que nos hacen mal, o que nos chupan un poco la vida, ¿no? Pensemos hoy en el hecho de muchas redes sociales. Yo lo que siempre digo es que la tecnología por sí misma no es ni buena ni mala, sino que siempre es el uso que uno hace de la tecnología. Em, pero pensemos que a veces, por lo menos lo que me pasa a mí, a veces el uso de la tecnología casi compulsivo, es pasar, no sé, en Instagram un reel tras reel o video tras video, que son videos muy cortitos que no te dejan absolutamente ninguna enseñanza, ni nada productivo, ni siquiera entretenimiento. A veces uno termina de ver estar una hora con el celular y siente que ni siquiera se divirtió, parece que incluso termina con un más vacío de lo que empezó, eh, y de repente se te va el tiempo en algo que no te ayudó en nada, no te entretuvo en nada, no mejoraste como persona. Entonces lo que dicen los estoicos es, bueno, tratar de recordar esto, en cualquier momento nos vamos a morir, no para estar paranoico con la muerte, sino al contrario, para reafirmar un poco la propia vida, para reafirmar cada segundo que vivimos, cada minuto. Hagamos cosas que realmente nos satisfagan, ¿sí? Satisfagan no de nuevo, no como el placer de Epicuro, por ejemplo, o no como el placer como objetivo, pero sino como para crecer nosotros mismos como mejores personas. Recordemos, para los estoicos siempre es cultivar la razón, que va a ser uno de los puntos que vamos a ver. Y siempre podemos hacer cosas para estar mejor mentalmente. Eso se va a repercutir también en estar mejor emocionalmente, o, por decirlo de otra manera, para estar más felices. Porque, bueno, emocionalmente es difícil con los estoicos, pero siempre para ser más felices, ¿no? Entonces, bueno, dejemos de perder un poco el tiempo. Porque esto es lo que decía Seneca, no es que tenemos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y ese es el problema, ¿no? ¿Cuántas veces alguien dice, no, estoy sin tiempo, y después estás una hora con el celular haciendo nada? Ni siquiera viendo un video interesante. Y ojalá pueda ser como este, ojalá este resulte interesante y aporte en algo. Em, pero viendo cosas que no aportan realmente en nada. Entonces uno, dirían los estoicos, tendría que empezar a pensar un poco esas cosas, eh, autoconscientemente, y ver si realmente estamos, cada uno de nosotros, en algún punto perdiendo mucho el tiempo haciendo cosas improductivas. Improductivas no para la sociedad, no para el capitalismo, no para hacer más plata, sino improductivas para nuestra propia interioridad. Bueno, una frase de Marco Aurelio: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años, la muerte te acecha, mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Y esta idea también de, traigo de nuevo Marco Aurelio, como ustedes quizás saben, fue emperador de Roma. Y esta idea de Marco Aurelio, que siempre habla mucho también de la sociedad, ¿no? Del ser humano, pero inserto en un sistema social, ¿no? Él siendo emperador, le preocupaba bastante, ¿no? Su propio rol y también el rol de la gente. Entonces también esta idea de, bueno, recordad que vamos a morir, no solo para ser feliz uno mismo, sino para ser bueno con los demás,
¿no? Para poder aportar algo a la sociedad que nos reúne a todos. eh, Porque quizás, pues, esto no es lo que dice Marco Aurelio, ¿no? Pero quizás también ciertos actos después de nuestra muerte pueden llegar a ser buenos para otras personas, pueden ayudar a otras personas. Em, entonces, el vivir no es solo un vivir egoísta, ¿no? Es un vivir en una sociedad que, que puede, que nuestra existencia puede dejar algún tipo de marca. Quizás mínima, un granito de arena, pero el ser bueno, como dice Marco Aurelio, eh, también es un ejemplo para otras personas, para que otras personas también sean buenas, ¿no? Y todo suma realmente, todo suma. Em, bueno, esto ya lo mencioné, tener presente la propia muerte no debe ser algo trágico, sino al contrario, debe impulsarnos a aprovechar cada momento, ¿no? De nuevo, aprovechemos cada segundo y no perdamos más el tiempo. Ahora bien, tenemos este punto 6 que es medio un poco polémico, el amor fati, que es el aceptar el destino. Digo polémico porque, bueno, se puede entender de diferentes maneras. Em, Vamos a verlo. La idea de aceptar el destino es entender que lo que nos sucede, aunque pueda llegar a parecer malo, siempre puede ayudarnos a mejorar, ¿no? Hay una idea de Nietzsche de que lo que no te mata te hace más fuerte. Bueno, esto obviamente hay que explicar, habría que explicarlo todo mucho mejor, ¿no? Porque Nietzsche sería lo contrario a los estoicos en un montón de cosas, pero hay algo acá en los estoicos de que hay que aceptar un poco el destino, en el sentido, estamos acá, en este presente, y hay que aceptar la manera en la que somos, en la que vivimos, porque a partir de acá es donde podemos seguir mejorando, creciendo y aprendiendo, ¿no? No sirve de nada no querer el presente. Eso no nos ayuda en nada, dirían los estoicos, ¿sí? En cambio, aceptar que somos de esta manera y que a partir de acá podemos mejorar, bueno, eso sí puede ayudarnos, ¿no? Em, y esta idea de que esas cosas, esos obstáculos que uno tiene en la vida, que uno pudo tener en la vida, ¿no? Hay gente con vida muy, que parece muy trágica, en el sentido de muchas cosas bastante negativas. Lo que dicen los estoicos, o Séneca particularmente dice esto, es, bueno, a veces es mejor haber sufrido un montón que no haber sufrido en absoluto, porque el próximo sufrimiento que venga, uno ya está preparado, ¿no? De nuevo, esta idea del entrenamiento como algo importante para estar preparado para reaccionar de una buena manera. El que no sufrió nunca nada, el que nació en una cuna de oro, la primera vez que le pase algo negativo, no va a poder reaccionar y lo va a sufrir muchísimo. En cambio, alguien que tuvo un montón de obstáculos en la vida, y los pudo canalizar bien, y pudo pensar bien las cosas, de repente va a poder reaccionar mucho mejor y seguramente va a poder ser más sabio que la otra persona que no sufrió nada. ¿Sí? Y esto, bueno, obviamente se materializa siempre este tipo de ideas en Epícteto, que fue un esclavo directamente, que vivió bajo el comando de otra persona, eh, que tuvo muchos obstáculos, ¿no? En ciertas cosas, pero aún así eso le dio herramientas para ser una mejor persona, o ser más sabio también. Lo que dice Séneca es, sobrevienen muchas cosas tristes, horribles, duras de tolerar. Como no podría sustraerlos a ellas, he armado contra todas ellas vuestros espíritus, ¿no? Él habla de esto en, creo que el libro es sobre la providencia. Eh, y esta idea de decir, bueno, todas estas cosas tristes, horribles y duras, lo que hace es preparar al espíritu, ¿no? Esto que venía diciendo. Entonces uno tiene que aceptar todo eso que le sucedió, porque eso es una condición para poder crecer también. Vamos a una séptima estrategia, ya quedan pocas. El equilibrio entre cuerpo y alma. Un poco también lo mencioné antes. El cuerpo es la condición de posibilidad de hacer cualquier cosa, ¿sí? Y esta idea de que la disciplina del ejercicio físico y de otras prácticas fortalecen el alma o la mente, ¿sí? Cuando mencionamos alma acá, puede ser lo que después en la filosofía moderna se menciona como mente. Em, pero es muy importante el concepto de disciplina en los estoicos. ¿En qué sentido? En todos los que estuvimos viendo.
¿no? Cuando yo mencionaba esta idea de hacer la introspección para los propios objetivos, a veces cuando el objetivo es eh, bastante importante, uno necesita disciplina para lograrlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitas muchos pasos para lograr un objetivo y esos pasos requieren mantener una voluntad constante y esa disciplina de hacer esos pasos, ¿no? Y a veces el ejercicio físico impone esa disciplina, ¿no? Y por ejemplo, cada uno lo que haga, ¿no? Pero gente que va al gimnasio 3 veces por semana, al menos. Poder establecer esa regularidad de ir 3 veces por semana y no flaquear nunca, no faltar, bueno, te da una cierta disciplina. ¿De qué te sirve esa disciplina? Obviamente, primero, está fortaleciendo el cuerpo y te da más oportunidades de hacer cosas, pero al mismo tiempo ya te establece un cierto patrón de conducta, un cierto hábito, de que podés llevar ese hábito a otras cosas. Por ejemplo, puede ser, no sé, esto que mencioné antes de lo que hacía Marco Aurelio, decir, bueno, llego a la noche y escribo sobre lo que pasó en mi día, sobre qué puedo mejorar. Uno también puede tomar una disciplina en ese sentido. Es decir, no sé, incluso hacerlo 3 veces por semana, no sé, volvés del gimnasio ese día que fuiste y cuando volvés escribís qué te pasó en el día, qué te pasó en el trabajo, con qué te cruzaste, qué te hizo bien, qué te hizo mal, y cómo podés mejorar para mañana, ¿no? Pero esa disciplina se puede llevar a otros lugares, por eso ese equilibrio cuerpo y alma también es importante en esos sentidos, ¿no? No solo en fortalecer el cuerpo. Uno de los elementos que esto, no sé, parece medio gracioso a veces, pero que mencionaban algunos estoicos es buscar esa incomodidad voluntaria. ¿Qué significa esto? Bueno, si vos estás viviendo demasiado cómodo, dicen los estoicos, quizás es mejor de vez en cuando someterse a algunos eventos que parezcan indeseables para dejar de acostumbrarte a esa idea de que todo funcione como vos querés. Porque quizás estás en un momento en donde todo está funcionando bien y decís, buenísimo, estoy feliz. Y el estoico diría, no, para la felicidad, de nuevo, no viene con que las cosas estén pasando como vos querés, en el sentido de que no parezca ninguna tragedia. Entonces lo que dicen es, bueno, quizás tenés que hacer algunas que otras cositas para estar más incómodo. Porque la incomodidad también es un momento de conocerse uno mismo también, ¿no? Y la incomodidad también te prepara, de nuevo te entrena para esas cosas que pueden suceder, que no dependen de vos, que te pueden llegar a hacer algún mal, y vos poder ya estar preparado para eso. Eso es lo que te da, pongo ahí, disciplina y resistencia. Ejemplos, para tenerlo bien claro, ponen los siguientes. Darse duchas de agua fría, es decir, que el cuerpo se acostumbre también a no estar siempre templado, templado en el sentido climático, y que esté incómodo. Caminar descalzo por la calle, ¿no? Eh, Bien, tener que estar atento a las cosas, poder llegar a lastimarse incluso. O dormir en el piso. En vez de dormir en la cama, de vez en cuando dormir en el piso para entender también el privilegio que uno tiene al dormir en una cama. Estas son las cosas que los estoicos dicen que uno puede llevar a la práctica em, para lograr ese equilibrio, ¿no? Porque el equilibrio entre cuerpo y alma no es solo hacer ejercicio, que es muy importante, sino también esta idea de, bueno, la incomodidad del cuerpo te da eh, una resistencia mental hacia próximas incomodidades que vaya más allá de lo corporal a veces, ¿no? Pero de la vida, que puede suceder de nuevo algún mal que uno no espera y poder estar preparado. Como ven, está todo medio conectado, todos los puntos, ¿no? Pues fuimos a la premeditación de los males de nuevo, al tema de pensar el futuro, de la introspección, ¿no? Está todo muy conectado, pero son como ciertas estrategias que nos dan, o ciertos tips para poder vivir mejor. En el 8 tenemos la atención plena. ¿A qué llamamos atención plena? Bueno, a estar enfocados en lo que hacemos. ¿Sí? Creo que hoy en día esto quizás es de lo más importante porque nosotros vivimos en una época en donde nuestra atención está constantemente fragmentada. ¿Sí? Fragmentada porque estamos haciendo algo y de repente también estamos con el celular porque alguien nos manda un mensaje o estamos viendo
no sé, de fondo ahí en la tele pasando otra cosa. Es como que la atención a veces es muy difícil tenerla presente. Em, y esto es una de las cosas más importantes para los estoicos también. Porque la atención plena no es solo prestar atención, sino que es poner el 100% de uno en lo que está haciendo. Si uno quiere buenos resultados en lo que está haciendo, tener que poner toda la atención ahí. ¿Sí? Em, los estoicos mencionan esto en relación en general con el trabajo. Dicen, bueno, cuando uno va a trabajar, no importa el trabajo que sea, uno tiene que ir con la mayor de las responsabilidades, porque el trabajo en cierto punto no es solo algo que uno hace para cumplir y que le paguen un sueldo, sino que el trabajo también es el rol social que uno cumple para toda la comunidad. ¿No? Entonces, tomárselo con la mayor responsabilidad posible implica también mostrar y ejemplificar con el propio accionar el mundo en el que queremos vivir. ¿Sí? Entonces, eso merece la atención plena y eso merece que estemos todos, ¿no? Metidos en ese momento cuando estamos trabajando full al trabajo para lograr mejores resultados. Y eso lo pone en el trabajo, pero también lo podemos poner en cualquier otra actividad, ¿no? Siempre que estemos haciendo una actividad, ponernos a full con eso. Sea lo que sea, si, aunque sea una actividad más recreativa, ¿no? Si uno está leyendo un libro, bueno, estar leyendo el libro y enfocarse en eso. ¿Sí? No puedes estar leyendo un libro y estar con el celular al lado mandando mensajes, porque no estás en ninguna de las dos. No estás haciendo ninguna de las dos cosas bien, realmente. Entonces, uno puede hacer cosas con atención plena y después pasar a otra cosa y ponerle la atención plena a la otra cosa, ¿no? Pero lo importante es siempre tomarse todo lo que uno haga con la mayor de las responsabilidades, sea para otro, sea responsabilidad para uno, pero esa atención es muy importante. ¿Sí? Hay que evitar distraerse porque eso atenta contra lo que uno quiere estar haciendo. Bueno, y esta idea de que todo aprendizaje y toda contribución, ¿por qué pongo aprendizaje y contribución? Porque uno también, cuando está aprendiendo algo, necesita prestar mucha atención. ¿Sí? Es difícil estar aprendiendo algo mientras estás haciendo otra cosa. O sea, no es solo la parte del laboral o del trabajo, como mencioné de los estoicos, sino también esta otra parte, ¿no? Poder aprender algo, poder instruirse a uno mismo, mejorar como persona, también implica prestar una atención a lo que uno está aprendiendo y a uno mismo también, ¿no? Bueno, noveno punto, casi último. En realidad, último consejo sería. Después ahí puse un décimo que no está en una estrategia, sino otra cosa. Pero el noveno es cultivar la razón. ¿Sí? Esto que implica aprender cosas nuevas, ¿no? Estar dispuesto a aprender cosas nuevas. Saber que uno no sabe todo, ¿no? Y que siempre puede mejorar su conocimiento. No solo conocimiento, sino su capacidad de análisis, de pensamiento, ¿no? Que esta cuestión del sabio estoico, ¿qué es lo que hacía? Recordemos, unía palabras, unía conceptos, buscaba argumentaciones lógicas, y todo eso parte primero de una base de tener algunos tipos de conocimientos. Y bueno, uno nunca tiene los suficientes conocimientos como para no tener que aprender más. Uno siempre puede seguir aprendiendo. ¿No? Y esto puede ser importante también para no dejarse estar, ¿no? Para no quedarse en el mismo estado siempre. Entonces, esta parte de cultivar la razón, medio como un consejo ético que va a ayudar a ser más sabios. Pongo algunos ejemplos que obviamente eh, cada uno tendrá sus ejemplos, pero puede ser leer un libro interesante, ver un documental sobre algo que no conocemos, hacer crucigrama, algo que active la mente, algo que nos haga pensar. Cualquier cosa que nos haga pensar y nos haga aprender. ¿Sí? De cualquier manera. Y esto va un poco en contra de esa idea de perder el tiempo, ¿no? O sea, la idea es, fijémonos si en esos momentos en donde nosotros estamos perdiendo el tiempo, no podemos reemplazarlos con ciertas cosas que son más productivas y seguramente nos den mucha más satisfacción incluso que perder el tiempo. Algunas de estas quizás requieran más actividad, más concentración, más atención plena que otras,
que otras me refiero a que ver el celular sin estar prestando atención a nada, y parece que a veces se nos van las horas en eso. Bueno, esto requiere un poco más, pero probablemente también nos dé un confort mayor. ¿Sí? Nos sintamos mucho mejor después de esto. Bueno, y esta idea que la mejor forma de invertir el tiempo es la que nos ayuda a desarrollar nuestra razón. Y de nuevo, desarrollar la razón nos va a ayudar a ser mejores personas. Y en realidad a ser más felices también, ¿no? ¿Por qué? Porque la razón es la que después nos termina dando todas esas pautas. Bueno, todos estos puntos que ya estuvimos viendo hasta el 9, ¿no? Entonces, estas formas de manejarse en la vida, que en su conjunto nos van a dar una mayor tranquilidad, ¿no? Si podemos poner todo eso en práctica, vamos a estar mucho más tranquilos. Eso es el punto 10, que esto ya no es una estrategia, sino que es como una especie de conclusión de todas estas prácticas y de la ética estoica, que es lo que había mencionado como ataraxia, ¿sí? O imperturbabilidad. ¿Sí? Entonces, lo que nos lleva a ser felices es esta idea de que no podemos ser perturbados. ¿Perturbados por qué? Y porque si seguimos viviendo acorde a la razón, o si vivimos acorde a la razón, que es acorde a la naturaleza, vamos a lograr estar centrados, en calma con nosotros mismos, y entender que todas las cosas que pueden pasar en el mundo, hay un montón que no dependen de nosotros, y que no deberían por qué afectarnos, o por qué perturbarnos. Entonces, cuando aplicamos todas estas ideas que estuvimos viendo, la idea es no estar turbados por absolutamente nada, o evitarlo, ¿no? O una vez que estamos perturbados, poder hacer un ejercicio para salir de ese estado. Y bueno, y lo que está de fondo de todo esto es la vida racional y ordenada va a liberarnos de pensamientos ilógicos que atenten contra nuestro bienestar. ¿Bienestar en qué sentido? En el sentido de la virtud, ¿no? Que atenten contra nuestro propio desarrollo de las virtudes. Bueno, acá con esto, más o menos ya terminamos. Fue un video medio largo. Em, si les interesa un poco más saber sobre ciertas estrategias estoicas para implementarlas mejor, con algunos ejemplos, con más frases textuales de ciertos filósofos estoicos, me dejan en los comentarios qué les parece, también qué les parece este video. Porque se puede hacer más sobre esto, pero bueno, iba a quedar muy largo todo. Así que bueno, pónganle me gusta por favor, pónganle suscribir, le dejo las redes ahí. Cualquier comentario es bienvenido y cualquier crítica constructiva también será bienvenida. Así que la próxima nos veremos. Chau, chau.